El ataque de oso polar más aterrador de la historia. ¿Estás listo para un viaje a los horrores de los ataques mortales de los enormes y todopoderosos osos polares? Hoy te llevaremos al Círculo Polar Ártico, la zona más septentrional y fría del planeta Tierra, donde Christopher Eneck, geólogo, fue destinado para estudiar los efectos del calentamiento global en la capa de hielo del Polo Norte. El pobre Chris no tenía ni idea de que su expedición se convertiría en una terrorífica pesadilla infernal que acabaría con su muerte debido al encuentro con un hambriento oso polar, la infame criatura rápida, astuta y mortal que llama al Polo Norte su hogar y su coto de caza. Los osos polares, también conocidos como los demonios que acechan en el hielo, son conocidos por ser uno de los depredadores más peligrosos de la Tierra. A pesar de ser monos, esponjosos y adorables, son hábiles cazadores mortales y pueden acabar con una foca o un humano en una fracción de segundo. Así que antes de sumergirnos en esta terrorífica historia y averiguar qué le ocurrió a Christopher Eneck, echemos un vistazo al majestuoso mundo de los osos polares. Los osos polares son majestuosas criaturas míticas que son los verdaderos reyes del norte. Viven en el entorno más duro y frío del planeta y durante miles de años han sido un misterio que, a pesar de todos los avances actuales de la ciencia, sigue sin conocerse su origen. Durante mucho tiempo, la mayoría de los científicos pensaron que estas bellas bestias procedían de los osos pardos de Norteamérica, pero ahora afirman que puede que no sea así y que por tanto estas intrigantes criaturas siguen siendo un misterio. Los osos polares son cazadores voraces que cazan tanto en tierra como bajo el agua. También son enormes. ¿Sabías que el peso medio de un oso polar supera las 800 libras y puede superar fácilmente las alucinantes 1300 libras? Definitivamente no querrás encontrarte cara a cara con uno de ellos porque será lo último que verás en tu vida. Su pelaje blanco como la nieve les permite acercarse sigilosamente a cualquier cosa sin ser detectados en el interminable desierto de hielo blanco de 14 millones de kilómetros cuadrados del gélido Círculo Polar Ártico. Sus habilidades natatorias son impresionantes y pueden aguantar la respiración hasta 3 minutos bajo el agua y desplazarse hasta 150 metros durante esos 3 minutos. Su fuerza de mordedura también es bastante aterradora y es de aproximadamente 1.235 libras por pulgada cuadrada, que es una fuerza de mordedura mayor que la de los grandes tiburones blancos, los tigres de Bengala y los leones africanos. ¿Ya estás asustado? Sus garras pueden medir hasta 10 centímetros y son más afiladas que la de los osos pardos. Esto significa que un golpe de un oso polar puede literalmente cortar a una persona por la mitad. De hecho, Christopher Eneck, el protagonista del video de hoy, fue cortado por la mitad por el oso polar que lo atacó. Christopher Eneck llevaba una semana en el Círculo Polar Ártico y vivía en una pequeña caravana con sus colegas. Estaban allí para recoger muestras y estudiar los efectos del calentamiento global en las capas de hielo. Christopher llevaba días esperando la aurora boreal y por fin, aquella fatídica noche, vislumbró el cielo brillante. Hizo varias fotos para enseñarlas en casa. Cuando terminó el espectáculo, Christopher regresó a la caravana. Minutos después, empezó a sentirse frustrado con sus superiores en la oficina y volvió a discutir con ellos por teléfono. Creía que no necesitaban todo el equipo que habían traído y que podían saber cuánto hielo se había derretido con solo observar a los animales. Los demás miembros de la caravana observaron cómo colgaba el teléfono enfadado. Luego se dirigió hacia la ventana y contempló la tundra helada.
Al ver una mancha blanca en el cristal, la limpió con el dedo antes de volverse hacia los demás y decir: «Nos están escuchando, quieren más datos. ¿Qué más datos quieren?». Luego sacudió la cabeza, se dirigió a la puerta de la caravana y dijo: «Si quieren más datos, los conseguiré». Christopher decidió dirigirse solo al hielo para obtener otra muestra que se llevarían a casa para seguir analizando. Caminó unos 400 metros hasta el lugar más cercano que habían elegido para recoger muestras. El hielo de aquel lugar se había roto debido a los evidentes efectos del calentamiento global, y Christopher saltó de una capa a otra hasta que encontró el lugar perfecto para recoger la muestra. Mientras se agachaba para sacar sus herramientas, le llamó la atención el sonido del agua arremolinándose bajo él y miró debajo del agua. Lo primero que pensó fue que habría una ballena buscando aire justo debajo de él. Mientras escuchaba atentamente, el agua empezó a ondularse y antes de que se diera cuenta, una gran masa de pelaje blanco saltó fuera del agua, lanzándose directamente hacia él. Chris solo tuvo unos segundos para reaccionar, agachándose justo cuando el oso polar volaba por encima de él y aterrizaba de nuevo en el agua, en el lado opuesto. Durante esta increíble táctica de caza, el oso polar utilizó su zarpa para acuchillar a Chris en el hombro justo antes de desaparecer en el agua. El peso de la bestia forzó el agua para empujar hacia atrás la capa de hielo sobre la que estaba Christopher, alejándolo aún más de la caravana y de la seguridad. Christopher observó horrorizado cómo el oso empezaba a nadar hacia donde él estaba en el hielo. Reaccionando rápidamente, dejó caer su mochila al suelo y empezó a rebuscar en ella buscando algo. Chris no era un novato y había visto unos cuantos osos polares antes, por lo que sabía exactamente qué hacer si se topaba con uno. Sin embargo, estaba herido y sangrando, y en realidad nunca había experimentado el ataque directo de un oso. El cuerpo le temblaba por la adrenalina que sentía. Sus brazos se negaban a dejar de temblar mientras intentaba abrir la cremallera de la mochila. El oso polar estaba cada vez más cerca y Christopher sabía que tenía que actuar con rapidez. Finalmente encontró lo que buscaba: spray para osos. Christopher se dio la vuelta rápidamente, empuñando su spray para osos. Apuntó a la amenazadora criatura que se cernía a lo lejos y soltó un chorro mortal de sustancias químicas. Aunque falló la mayoría de sus disparos, el sensible olfato de la bestia captó el olor y retrocedió rápidamente hacia el agua. Christopher no perdió el tiempo y se lanzó a la carrera a través de las traicioneras placas de hielo. Por precaución, roció el repelente de osos detrás de él mientras corría y no descartó un segundo ataque. Como científico, Chris sabía que le quedaba un largo camino para llegar a la seguridad de la caravana y que estaba solo. De repente, sintió un dolor insoportable en el hombro donde el oso le había clavado las garras. Se dio cuenta de que la bolsa le pesaba, la dejó caer y siguió corriendo. Sin embargo, tropezó con el hielo y perdió su spray para osos. Cayó a las gélidas aguas, pero rápidamente volvió a nadar y luchó por volver al hielo. Mientras volvía a correr desesperadamente para salvar la vida, el implacable oso hambriento empezó a alcanzarlo. Por desgracia, Christopher estaba perdiendo fuerzas debido al dolor en el hombro y al peso extra del agua que empapaba su ropa. Mientras tanto, el oso se acercaba a él, y aunque Chris se acercó a la caravana, estaba lo suficientemente lejos para que el veloz oso lo alcanzara. De repente, el miedo, el terror y el puro horror invadieron a Chris cuando sintió que el oso le clavaba profundamente en la piel sus afiladas y largas garras.
Los investigadores dicen que Chris siguió luchando contra el oso e intentó escapar de nuevo, pero el monstruo polar blanco utilizó su peso para mantener a Chris en el suelo y luego le partió el cuello para asegurarse de que su presa estaba muerta. El oso polar se lo comió y solo dejó restos de ropa, manchas de sangre y pruebas suficientes de que Chris murió de una forma horrible y que incluso pudo haber sido partido por la mitad durante la terrible experiencia, algo por lo que son conocidos los osos polares. Hoy en día, debido a la disminución del hielo polar y del grosor de las capas de hielo en el Ártico, los osos polares están en vía de extinción. Cada año se encuentran muchos ahogados o muertos de hambre. Ahí lo tienen, chicos. ¿Y qué están esperando? Adelante, dale me gusta al video y no olvides suscribirte. Muchas gracias.